El gobierno, para controlar las universidades públicas debido al problema del 68, pues optaba por no mandar los recursos económicos para que los maestros pues desertaran o no se les pagara y el estudiantado desertara. Teníamos que ser muy cautos con los jóvenes, porque ellos sí no se andaban con miramientos, traían pistolas, andaban a veces armados, no les parecía alguna situación a los alumnos, quemaban automóviles, ponchaban las llantas. Yo recuerdo muy bien la parte pues del movimiento estudiantil que había en esa época, que sí fue de cuidado tener que abandonar clases pues porque había balaceras en los alrededores o en la misma calle que colinda con la DACEA. Pues habían grupos de choques, la fuerza imperante en ese tiempo eran los jóvenes, la Federación Estudiantil Universitaria, pero los maestros realmente nos sentíamos desprotegidos. La universidad en ese tiempo no pasaba de 200 maestros con todas sus escuelas. Y más que motivación, era necesidad crear algún organismo que nos sirviera de amparo, pues, para poder estar seguro en el trabajo que estábamos empeñando. Bueno, el trabajo es un derecho y un deber social. Exige dignidad y respeto para las personas que prestamos un servicio personal, independientemente de la situación administrativa o política que tengamos. Los trabajadores académicos y administrativos tuvimos que reclamar, demandar nuestros derechos como trabajadores, porque no nos consideraban trabajadores. Decían, este es profesor, este es catedrático, este es docente, sí, este imparte clase, y no nos pagaban salario, nos pagaban honorarios. Lógico, no había vacaciones, no había aguinaldo, no había séptimo día, no había descanso obligatorio, ni seguridad social, que la tuvimos que gestionar para que nos dieran servicio médico y medicina. Teníamos una casita, ahí era la zona de la cultura, una casita, un médico era para, un solo médico había para que nos diera pues algo de medicina, pero no había todo lo que tenemos hoy los maestros. Pues el presupuesto a veces llegaba, a veces no llegaba. Era inseguro la plaza de maestro. Era, como dice, amor al arte, amor al arte. El señor ingeniero Leandro Rovirosa Guade ordena se haga un patronato de la universidad, y por orden del señor ingeniero, dedicándose al grupo, me solicitaba que estuviera muy, pero muy pendiente de todos los días darme una vuelta por las oficinas, por las instalaciones de la zona de la cultura, que así la conocimos desde hace mucho tiempo. Se empezó a rumorar que el presidente o director del sindicato de trabajadores de carácter administrativo pretendían que los profesores formaran parte de dicho sindicato. El señor rector, el señor licenciado Omar Hernández Sánchez, platica con las autoridades correspondientes los acontecimientos, lo que se pedía por parte del sindicato ya establecido de la UJAT, y que querían establecer, pues, si no un nuevo sindicato, que formase parte toda la unión o la comunión o el personal para el sindicato de administrativos. Pidió el señor rector Omar Hernández Sánchez los presupuestos al patronato
y las autorizaciones por lo que correspondía al gobierno del estado. De ahí se empezaron las pláticas para conformar el sindicato. Y entonces se empezaron a juntar en esos tiempos grupos de profesores, sobre todo en la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, en ese tiempo denominada Instituto de Ingeniería, allá en la Unidad Centro, y con otros compañeros de otras divisiones, en aquellos tiempos facultades e institutos, se empezó a formar precisamente lo que podíamos llamar una comisión. Éramos como 8, no éramos más, éramos 2 maestros de ingeniería eléctrica, que era Teodulo Moeno, y no me acuerdo el nombre del otro maestro, o se me escapa, gran amigo mío, Merodio, el ingeniero Merodio, Efraín, el doctor Lozano, no me acuerdo si era el doctor Aguirre, Bartolo Aguirre, o algún otro doctor que estaba con el doctor Lozano, mi marido de veterinaria, yo de odontología, y tal vez 1 o 2 más que se me escapan. No llegábamos a 10 gentes. Profesores que tenían la inquietud, ellos fueron los que de alguna manera emprendieron. Las primeras reuniones que se empezaron a hacer fueron primero de carácter ¿cómo se llama?, de festejos, ¿no? O sea, el festejo del Día del Maestro, pero de allí empezó a relacionarse más estrechamente las asociaciones. Tan es así de que empezaron por allí algunas ideas románticas, ¿no? De vamos a formar un sindicato, pero que el sindicato sea ¿cómo se llama?, formado por profesores comprometidos y que además que tengan el espíritu democrático. Ahí se empezó a hablar y todo, y ahí participó el maestro Teodulo Moeno Nieto, el maestro Enrique Arias Chablé, ahí estaba Humberto Marengo, estábamos muchos maestros, ¿no? Luis Amante Haddad y varios con buenas ideas que teníamos, pero todos éramos de ideas progresistas, vamos a decir. Y entonces el que, pues, le dijimos al maestro, varios de nosotros, a Teodulo, que era el que seguía con la idea, le digo, oye, pues, sal tú, y Enrique Arias Chablé también, como eran eléctricos los dos, pues ahí se acompañaron, pero el que tomó más, se acercó más a esto fue el ingeniero Teodulo Moeno Nieto. Y se empezó a formar en 1979 el intento de un sindicato de profesores que se llamaba Sindicato de Investigadores de Profesores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A través de un notario público se hizo la primera reunión en la Casa de la Cultura con representantes de todos de la mayoría de las escuelas. El notario público lo certificó, lo registró, pagó los derechos, pagamos los derechos y quedó registrado ante las instancias correspondientes, menos ante conciliación y arbitraje, porque el notario dijo, te tiene que llevar un proceso, tienen que hacer los estatutos para poder registrarlo. Ahorita nomás queda registrado ante las instancias de la Secretaría de Gobierno, queda registrado, se pagó los derechos y así comenzó a funcionar. Se hizo toda la planilla del sindicato, encabezado por el ingeniero Teodulo Moreno, y el secretario de conflicto, el que les habla, perteneció teniendo la Secretaría de Superación Académica. Lo supo la Federación y el gobierno no estaba en contra de nosotros, sino eran los estudiantes. Al ingeniero Teodulo lo visitaban en su casa con el mensaje diciéndole, recuerda qué le pasó al ex rector, te puede pasar lo mismo si no dejas de ser el secretario general. Debido a eso, en enero él se retiró. Pero no quedamos conformes, pues entonces continuamos siendo inquietos y nos volvimos a reunir todas las escuelas y se fundó
se refundó, vamos a decir, se volvió a hacer el sindicato. Pues se fueron visitando la mayoría de las divisiones, ingeniería, que si la escuela de derecho, medicina, veterinaria, en fin, todas las divisiones para ir haciendo un consenso y cuáles eran los objetivos de nuestro sindicato que hasta la fecha hoy existe. Y entonces nos reunimos un grupo de maestros. Me acuerdo que el doctor Faustino Torres Castro fue uno de ellos. Era entonces director de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Nos reunimos en la parte alta de la Casa de la Cultura. Tuvimos una asamblea y para formar un sindicato, porque pues ya era una situación que no se aguantaba, una situación muy difícil, ¿no? Entonces ahí nos formamos. Eran sociedad de alumnos, de maestros todavía. Entonces cito, yo como presidente de la Sociedad de Maestros de la Escuela de Medicina Veterinaria, cito a una reunión y ahí me eligen secretario general. Luego ya tuvimos una reunión general con todos, ya me ratificaron como secretario general del sindicato. En un principio muy poca gente se afilió. Se afiliaron pues los que de alguna manera pues trabajaban para el gobierno, no trabajaban para sí mismos, o sea, no tenían una oficina, como los médicos que tienen su consultorio, daban unas horas, no les interesaba, ¿no? En cambio nosotros, que vivíamos de ser docentes, pues a nosotros sí nos interesaba que el sindicato nos apoyara fuertemente, que el sindicato se organizara, ¿sí? Y entonces el doctor, porque era médico veterinario, el maestro Guzmán Ramos, Carlos Manuel Guzmán Ramos, invita a la firma del acta de constitución del sindicato, y no había espacios, porque la universidad, te digo, era donde está el rector ahorita, está la universidad, y nos invitaron en la José Martín. Allá arriba hay como un auditorio, y lo triste y lo chusco es que era un auditorio abandonado, estaban encima unas sillas rotas, unas mesas por acá, lleno de polvo. El caso es que nos subimos ahí, y ahí se acondicionó algo, y se constituyó la primera acta, y entonces los que asistimos nos invitaron a firmar la primera acta constitutiva. Mira, los desafíos más fuertes que tuvimos fue ver toda la documentación de todos los sindicatos que podíamos juntar para poder ver de qué se trataba y qué era lo que nosotros realmente necesitábamos nosotros, ¿sí? En ese entonces. Ese fue el desafío principal, sobre todo adecuar a nuestra institución, a nuestro medio, lo que era el sindicato, ¿sí? Y nos juntábamos en aquel entonces, el sindicato tuvo la oficina, la segunda casita, eran 3 casitas que habían en la entrada de la zona universitaria, y ya las habían desocupado, sacado a los maestros que ahí vivían, y estaban desocupadas, entonces nos dieron la de en medio, y ahí eran las oficinas del sindicato. 2 escritorios, 3 sillas, o 4, no había más, no había para hacer tu cafecito, tu refrigerador, no teníamos nada. Después se pasó, cuando el doctor Betancourt, el rector que llegó ahí le dijo, ustedes es otra autoridad, van a decir que estamos confabulados, que nos ponemos de acuerdo en los aumentos y todo, vamos a alquilar una casa, y pues, esta casa estuvo por donde estaba el reloj floral de rumbo a la Gaviota, por ahí se llama la colonia del centro municipal, por la colonia municipal, ahí funcionó una casita pequeñita, tenía unos cuartitos ahí era nuestro sindicato,
Bueno, antes que nada, creo que principalmente convencer a los propios profesores, ¿no? Casi nadie tenía la idea de sindicalizarse, aunque ya existían los sindicatos de la UNAM y sabíamos que habían logrado muchas cosas. Todavía los profesores no se sentían ajenos de ser una entidad gremial, ¿no? A lo largo de cada uno de los sindicalizados, de cada una de las administraciones sindicales, tuvieron sus propios retos. ¿Sí? Las primeras eran romper las inercias esas de control que había gubernamental y todo, y fueron avanzando. Más bien yo creo que esas se desgastaron en su momento, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Ya cuando entramos a las etapas de pacificación, entonces daba más chance de hacer propuestas de más beneficio directo para los trabajadores. Por ejemplo, tenemos servicios médicos, lo logramos en el primer contrato colectivo que firmamos. Hay una satisfacción muy grande porque pues, los servicios médicos es uno de los gastos más fuertes para cualquier familia. Creo que desde un principio las juntas que se realizaban, las reuniones, fueron muy democráticas, muy abiertas. El sindicato ha tenido logros muy importantes y el más importante pues es el haber aprobado el participar en el régimen de pensiones y jubilaciones. Crear ese fideicomiso para la hora que nos vamos a retirar y haya con qué sí, darnos nuestra pensión. Yo siento que eso, cuando algunos de repente a veces dicen, no, pero yo lo siento, para mí siento que eso fue un logro importante. También logró que desde que se fundaron las escuelas, la de Cunduacán, logró que hubiera transporte para los profesores y para los trabajadores también. Una de las preocupaciones del sindicato fue que el profesorado estuviese preparado para tener las habilidades de docencia. ¿Por qué pasaba? Porque los maestros estábamos preparados en la disciplina, pero no como docentes. Generalmente el sindicato promueve inclusive cursos que pueden apoyar a las nuevas generaciones de docentes y esos cursos pues, sí tienen validez. Y toda esa formación que nos dan es para beneficio propio y no nos cuesta adicionalmente, ¿verdad?, más que la cuota sindical que tenemos, pero pues que no es representativo en base a todo lo que realmente estamos recibiendo. Recuerdo que nos reuníamos en lo que es el teatro universitario y de ahí nace precisamente el concepto de unidad y solidaridad, porque era allí en esos momentos cuando se llegaban las personas viudas o los adeudos de personas compañeros maestros que fallecían, y al final de nuestras reuniones siempre había un espacio para las solicitudes de asuntos generales y siempre había una persona que decía, falleció fulano, pero no tengo para la cuestión del sepelio. Y nos cooperábamos nosotros para apoyar a esa persona. Y de ahí nace el concepto de lo que es el día de haber, que es un plus de un sindicato y que no cualquier sindicato lo tiene. Nosotros somos privilegiados. Estamos legalmente constituidos, estamos reconocidos nacionalmente, pertenecemos a una organización que ya tiene confederación de universidades. Acabamos de tener prácticamente un acto muy representativo aquí en Tabasco con las demás universidades. Tuvimos aquí al director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces eso da garantía, da seguridad. El tener un congreso de investigación, el tener un congreso para ver, ahora que vino el subsecretario de Educación Pública, son temas de suma importancia para la vida de todos los profesores e investigadores de la universidad. Creo que es un impacto positivo, creo que fue un 10 por parte del sindicato. Y en ese sentido debemos de seguir retomando, no nada más esto que hubo un evento importante que impactó, que realmente se sigue comentando ahí en los cubículos de la sala de profesores, el cubículo, y yo creo que es en los cubículos como también en la sala,
es importante. Creo que es trascendental en la vida del profesor, como también de la vida universitaria, de todos los que integramos esta querida Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Yo pienso que nuestro sindicato está pasando por etapas de bonanza, de salud. Por eso alguna gente no sabe qué peripecia hemos pasado para llegar a la estabilidad que tenemos hoy. Pues yo creo que la visión de cada secretario era esto, llegar a lo máximo, llegar a la mejoría. Y yo creo en este momento que cada secretario, con su plan de trabajo y su visión, la fue desarrollando y sí se logró muchísimo. Ha sido buena la gestión de las directivas que están en su momento, ¿no? Evidentemente que pues unas cosas son las gestiones y otras cosas son los logros con las autoridades, ¿no? Eso pues ya depende de las negociaciones y las relaciones que haya entre el sindicato y la autoridad laboral y también de las condiciones económicas también de la universidad. De eso depende, porque a veces no se puede conceder todo lo que uno quiere o necesita. La hoja da. ¿Y quién nos protege? Pues el sindicato. ¿Quién más? Si estuviéramos cada uno por su lado desorganizados, pues probablemente uno hubiese alcanzado más que el otro, ¿no? Aquí es parejo. Aquí hay una metodología, hay una organización, hay un estatuto, hay una regla, hay una norma, etcétera, etcétera. Y tenemos que ajustarnos a ella. Si ajustamos a nuestra conducta a esas normas, salimos avante. No veo yo el por qué ir para atrás. No, eso no cabe. La institución es buena, la institución del sindicato es magnífica. Si le empezamos a dividir, pues va a ser un caos. Es volver a hacer cada uno parte de sí mismo sin la organización que es muy fuerte en este momento y que se va a seguir reforzando. Yo siento que la estabilidad de la universidad es producto de la estabilidad que se propicia por la integración de los grupos sindicales que hay en toda la carrera universitaria. Sobre todo porque es un sindicato que se maneja honestamente y repito, pensando en proteger, en ayudar a los compañeros sindicalizados. Que no se ha vendido ni con el gobierno ni con el rector. Yo creo que lo han hecho muy bien nuestros líderes. Han tenido momentos muy difíciles, por un lado, pero también ha habido momentos en que han sentido el calor de nosotros como profesores, quienes dirigen al sindicato. Yo sé que el sindicato vela por los intereses de sus agremiados en todos los sentidos de la palabra. Hoy tenemos un edificio con aulas, con todo. Digo, eso se ha avanzado. No ha estado estático el sindicato. De la casa donde funcionaba, de la universidad, que era una casita, luego el alquiler de la casa más grande, y hoy nos orgullece tener este edificio. Para mí es un orgullo ver lo que ha crecido el sindicato. Existen también mucho por hacer. La verdad que sí hay mucho por hacer, por la universidad, por engrandecerla. Entonces, es tarea de todos, de los profesores, de las administraciones y de las políticas gubernamentales también, de los mismos trabajadores, ¿no? O sea, la universidad es tarea de todos. Ser sindicalizado significa que podemos tener poder, fuerza para presentarnos ante cualquier situación y con derecho, y cumpliendo con las obligaciones, pedir nuestros derechos. Pero hay que ser así, ¿no? Por ejemplo, cuando, oye, que van a poner el reloj checador, está bien, si es que tenemos que estar aquí. Oye, que te van a pasar a supervisar en el aula, está bien, si es que tenemos que estar en el aula. Oye, que te vamos a evaluar, está bien que nos evalúen, ¿verdad? O sea, yo nunca he estado en contra de las políticas modernas, actualizantes. Si estoy aquí es porque quiero estar y me siento bien y voy a cumplir. Y voy a procurar, si no ser el ejemplo, poner un grano de arena para que todos sean igual, ¿no? O sea,
Eso es la unidad, eso es la familiaridad, eso es ponerse la camiseta del Juchimán. La universidad es nuestra alma mater, ¿verdad? Entonces, y el sindicato ha sido, en cierta forma, institucional, porque estamos viendo que la universidad se desarrolle, ¿no? Pues que trabajen con mucho ahínco, que valoren lo que hicimos antes, no es por presunción, lo que logramos antes, nosotros con todos los secretarios generales que hemos pasado por esta magnífica institución. Yo creo que a veces las nuevas generaciones tienden a no valorar lo que se les ha heredado, ¿no? Y yo quisiera llamarlos a que no pierdan de vista su sindicato, asistan a sus asambleas, participen, sean entusiastas, porque el sindicato somos todos. La fuerza de una agrupación sindical como la nuestra la dan precisamente la organización de los profesores. Y en algún momento, dependiendo de cómo se den las situaciones, adaptarse a las nuevas disposiciones que marca la política educativa, porque nada más no va a afectar al sindicato, sino también a la institución. Y entonces debe de haber una alineación con la institución, con esos cambios, y seguir marchando de la manera en que hoy lo ha hecho. Porque las leyes y todo prácticamente viene reformándose, modificándose. El dirigente sindical tiene que estar al día con las nuevas reformas constitucionales y con la nueva reforma al artículo 123 constitucional y a la ley federal del trabajo. Quienes están dirigiéndolo, ¿sí? Tienen que estar, ahora sí, tienen que estar muy pendientes, ¿sí?, de la marcha, de la organización, de cumplir todos los requisitos que se nos están pidiendo, que se les está pidiendo, porque si no pudiéramos perder, y entonces al perder el sindicato, la fuerza, por llamarle así, pues nosotros vamos a perder muchas cosas. Entonces el sindicato yo lo veo con una dinámica más fuerte. Lo que actualmente hay que consolidarlo, lo que ya dio resultados, a que tengamos una visión fresca en el futuro, que podamos decir se puede seguir trabajando, se puede dar seguridad al trabajador universitario, al profesor investigador, y se puede confiar sobre todo en el sindicato en todos los aspectos de la vida académica como laboral. Muchas felicidades por estos 45 años. Pues siento orgullo como universitario, como tabasqueño, como profesor también, ¿no? Que haya cambiado para bien todo, porque sí se nota, como dice, se ve, se siente, el sindicato está presente, ¿no? 45 años se dice fácil, pero no. Entonces, yo creo que tenemos que felicitarnos y volver a decir que nuestro sindicato, larga vida a nuestro sindicato, para que los que vienen detrás de nosotros sigan disfrutando de lo que ofrece la universidad a través de su sindicato. Pues felicitamos. La felicitación es para todos los profesores, los que formamos parte de la comunidad universitaria, que sigamos firmes. Les felicito por esos 45 años, seguir adelante trabajando y esperemos que nos siga yendo bien, trabajar unidos. Felicitaciones. Los felicito por estos 45 años. La verdad, han sido unos años en los cuales ha rendido frutos y que en realidad todos podemos aprovechar, tanto los que ya somos de viejas generaciones como los que son de nuevas generaciones. Felicidades y fuerte abrazo para todos. Como siempre, lo mejor para toda la universidad y todos los compañeros maestros. Primero yo felicito al Espiujat por 45 años que tiene, pero también felicito a mis compañeros profesores que se han agremiado al Espiujat y que gracias a ellos es que este sindicato se ha sostenido. Nosotros hemos elegido a compañeros que lo han dirigido
y son compañeros profesores que han visto que este organismo, que esta institución de agremiados de profesores e investigadores de esta universidad, Juárez Autónoma de Tabasco, existe hasta el día de hoy y lo han hecho hasta el momento bastante bien. Y los felicito porque cada día más nos sumamos a este organismo, profesores y profesoras de nuestra universidad. Muchas felicidades y deseo que pues las personas nuevas que vengan siguieran esa línea. No tiene caso confrontarse y pues a la postre durante tantos años lo único que hemos visto es que vamos creciendo, tenemos apoyos y se van obteniendo grandes resultados para la comunidad docente de la universidad. Bueno, pues yo felicito a todos los que han y hemos pasado como secretario general y a todos los maestros que estudien, que se unan, porque unidos es como podemos vencer. Que ahorita me enorgullece ver cómo está, que ha progresado. Muchas felicitaciones para todos los maestros que forman parte del sindicato. La verdad, a mí se me china el cuerpo pensar que ya pasaron 45 años y aquí estamos viviéndolo, comentándolo, participando y gozando, disfrutando de lo que un día, cuando yo lo veo a la distancia, ¿no? Cuando antes de que se formara el sindicato, pues estábamos prácticamente desamparados, ¿no? Hoy tenemos un sindicato que apoya a sus agremiados y que la unión la hacemos todos, ¿no? El sindicato es lo que son sus profesores, que lo apoyan y que lo sostienen. Felicidades por estos 45 años y esperamos ver los otros 45, aunque sea desde allá, desde el cielo.